Hola traders y bienvenidos a IFX Bloques Rotos. Y hoy vamos a hablar, ya hemos terminado con todos los filtros, el toma ganancia, toma pérdidas y el trailing stop, que es realmente lo que hace cómo es que vamos a entrar y salir del mercado. Ahora, hay algo muy importante que le sumamos aquí al robot, que es algo que la verdad que ha cambiado muchísimo a cómo es que se comporta el robot. Y eso sería aquí, múltiples operaciones en promedio. ¿Qué significa eso? Vamos a hablar sobre dos cosas que son importantes, que sería de distancia mínima entre operaciones y los ajustes múltiples de operaciones en promedio, que sería estas dos cosas de aquí. En el próximo video vamos a hablar de otros ajustes, que sería el manejo de dinero, operaciones, el filtro, bueno, otras cositas que tenemos en el robot, pero ya vamos a finalizar todo sobre el robot. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hablar primero sobre la distancia mínima entre operaciones. A ver, ¿qué pasa? Anteriormente nos estaba el robot entrando en distancias muy mínimas, nos estaba entrando, por decir, aquí una entrada una detrás de la otra sin mucha diferencia. Entonces, por decirse, aquí nos estábamos comprando, después había otra compra por aquí, o otra compra por aquí y otra compra. O sea, habían precios muy cercanos uno al otro y realmente eso no es bueno. Queremos tener una distancia entre operaciones y tampoco queremos operaciones, por decir, si nos compró una aquí y después volver a comprar otra más arriba. Eso no es bueno. Queremos tener un buen promedio de un precio y no queremos entrar y arriesgar tanto en entrar en precios tan cerca uno al otro o entrar uno arriba del otro si estamos comprando o si estamos al igual vendiendo. Por decir un ejemplo, si vendimos aquí, no queremos volver a vender aquí abajo o no queremos volver a entrar otra vez en un precio muy cercano al próximo. Entonces, ¿qué es el mínimo de distancia entre operaciones? Un ejemplo, si yo estoy comprando o estoy vendiendo, hagamos un ejemplo, si estoy vendiendo aquí, la próxima entrada de distancia yo quisiera un mínimo que sería, tenemos dos opciones, en pips o en promedio de pips. Y aquí entonces si le pongo yo que la próxima entrada, que el próximo bloque sea a una distancia de 30 pips de uno al otro. Entonces aquí sería más o menos 30 pips y mi próxima entrada sería aquí a la venta. Esta sería la primera, la segunda, y así es como queremos diversificar nuestras entradas. No queremos entrar una tras de la otra. Y entonces esa es la distancia por si queremos hacer lo que le voy a enseñar ahora. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque como ya les digo, no queremos entrar uno tan cerca al otro, queremos tener una distancia de la otra entrada, sea lo que queramos, sea 20 pips o sea un promedio de pips del ADR, 20 pips o 30 pips o hasta 40 pips, todo depende de también el lotaje, también depende de cómo es nuestro balance en nuestra plataforma, ¿no? Nuestra cuenta. Tampoco vamos a entrar en múltiples entradas y no tenemos dinero para entrar. Así que bueno, eso del lotaje lo vamos a hablar mañana, que es súper importante. Ahora, entonces, esto que ya hemos hablado, mínimo de distancia entre pips, es súper importante. Entonces, si lo quieres habilitar, funciona. Si tu primera entrada la hiciste manual y después quieres que el robot te entre, va a ser también esa diferencia, esa distancia. Entonces, aquí sería, tienes esta opción, distancia en ADR, un porcentaje, un promedio o en pips fijos. Aquí si tú quieres pips fijos, mínimo la próxima entrada sería 25 pips, esto es un ejemplo, o un 40%, o un 25%, o un 30%, todo depende de ti a lo que tú quieras. Ya entonces, sabiendo eso, teniendo eso en cuenta, aquí viene algo que es súper interesante, que es operaciones múltiples en promedio. Ahora, aquí, habilitar porcentaje de lotaje multiplicador. ¿Qué significa esto? Esto significa que si ya queremos entrar múltiples veces en la misma dirección, en la misma par, un ejemplo, si estamos comprando, yo le pongo que sí,
Y mi primer lote, esto solamente usa lotes fijos, entonces ya aquí esto tenemos que tenerlo en cuenta. Cuando entramos en ajustes de entrada, solamente se puede entrar en punto 2, punto 02 o más para poder que pueda multiplicar esos lotes. Entonces, si el primer lote fue punto 02, mi primera entrada de compra, y si me hace otra segunda entrada de compra, me lo va a multiplicar y me va a incrementar ese lote. Un ejemplo podría ser 0.03 y si va a hacer otra compra sería 1.04 o 1.05. También todo depende de lo que tú le cambies aquí. Entre más alto sea este número, más se multiplica ese lote, que eso no lo sugiero. Lo vamos a incrementar día a poquito, lo más poquito, pero no tan radical, no un porcentaje tan grande. Entonces, si eso no te gusta y no lo quieres, simplemente no lo tienes que hacer, lo dejas en falso y cualquier lotaje que tú pongas, si lo pones en punto 01 y si haces dos entradas, se van a mantener en el mismo lotaje. Así que esto lo puedes dejar en falso y si no, eso no te interesa, simplemente no lo haces. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, para que podamos agarrar un poco más de lotes mucho más rápido y, perdón, cuando se agarren más pips, si estamos más arriba o más abajo, todo depende del otro, ya vamos a ganar un poco más y si la otra operación fue una pérdida, vamos a incrementar mejor esa ganancia, ¿no? Ahora, no lo tienes que hacer, lo puedes dejar en falso. Todo depende de tu cuenta y todo depende de ti, cuánto riesgo quieres ponerle en el mercado, ¿no? Ahora, habilitar múltiples operaciones en promedio. Ahora, esto lo ponemos en verdadero, en true, y esto es donde viene importante. Tipo, cerrar operaciones en ganancia. Ahora, aquí tenemos entonces dos opciones, pips fijos como siempre o en porcentaje de promedio de pips. Siempre este es el ideal, el que siempre queremos agarrar y aquí entonces cerrar después de X pips ganados como en grupo y esto lo hace, lo separa. Todas las compras en grupo y las ventas en grupo. No va a juntar compras y ventas como tal, sino por separado. Entonces aquí, si tú quieres en porcentaje, digamos que cuando tengamos 3 compras y que esas 3 compras me sumen a un 65% del promedio del día, entonces me van a cerrar todas esas compras juntas. Y lo mismo en pérdidas, ¿sí? Es lo mismo, tal cual. Si tenemos una pérdida ya en grupo y que se suman a X pips o ADR, entonces nos los va a cerrar todas esas ventas o compras en conjunto, en un grupo. Ahora, si tú no quieres entrar en operaciones múltiples en ambas direcciones, entonces tienes aquí esto, que es habilitar operaciones en ambas direcciones, lo puedes hacer en falso. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si la primera compra, que si la primera entrada del mercado fue una compra, entonces solamente va a hacer compras hasta que se cierre ese grupo de compras. Y así sucesivamente, si la primera entrada del mercado fue una venta, entonces solamente va a entrar en ventas y no va a hacer nada de compras hasta que no cierre ese grupo de operaciones. Si a ti no te importa y quieres hacer compras y ventas al mismo tiempo, aunque estén abiertas, también claramente hay brokers que no dejan hacer algo así, que no dejan hacer compras y ventas en la mismo par al mismo tiempo, simplemente no te deja. Entonces también si tú tienes un broker que no te deja, entonces esto lo tienes que tener en falso para que no haya ningún conflicto. Así que si tú no tienes conflicto y no te interesa, simplemente ya tú decides si lo quieres poner en falso o en verdadero, simplemente es para que abra operaciones en ambas direcciones. Eso es todo. Entonces, ¿cómo funciona y en qué nos beneficia esto? Esto nos beneficia de que cuando hacemos la primera entrada y no nos llega a nuestro punto de ganancia, sin tener esto es más que todo no usando un stop loss, si no nos llega a nuestro punto de ganancia, entonces, y si se abre otra operación en la misma dirección, ya entonces van a trabajar en conjunto y van a llegar a esa ganancia en conjunto, sea en ADR en puntos o en puntos fijos, y eso es realmente cómo es que funciona. La verdad que es muy sencillo y esto lo vas a manejar también teniendo distancia entre operaciones, porque no quieres una operación muy cerca a la otra, porque ya sería mucho más riesgo. Entonces, ¿cómo es que funciona esto?
Vamos aquí a ver un ejemplo y es muy sencillo. Aquí podemos ver que el mercado me hizo una venta. Desafortunadamente esa venta se fue en negativo y como yo le tenía un promedio de que no me entre ahí mismo, tal vez no hubiese podido entrar otra vez aquí, sino una distancia de una a la otra, esta fue la segunda venta que me hizo. Cuando ya esas dos ventas en grupo se hubiese abierto otra, que la hizo aquí, claramente esto se demoró 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el séptimo día fue que cerró esta operación en positivo. Esta la cerró en positivo, esta más o menos positivo y esta la cerró en negativo, pero en conjunto ya vamos a tener más positivo que negativo. Entonces esto sería el promedio de un grupo de operaciones. Aquí también tenemos una compra y aquí es como les digo, si usted solamente deja que no habrá compras y ventas al mismo tiempo, entonces estas compras nunca se hubiesen abierto hasta que estas ventas ya se cierren, ¿sí? Así es como funcionaría, pero como las tenemos para en verdadero, entonces tengo estas compras que ya me cerraron aquí en conjunto también, en positivo, ya por lo menos aquí metí algo al banco, ya después aquí ya estas cerraron en positivo o cerraron. Ya ahora entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos otras operaciones que esta por decir, esta ya salió en positivo y aquí tenemos unas múltiples ventas que nunca han cerrado. Claro, ahí es cuando tenemos que estar al pendiente del mercado y a ver qué es lo que está pasando, si hay que cerrar o qué es lo que vamos a hacer. Claro, esto no, yo no tengo aquí filtros, muchos filtros, simplemente estoy entrando por entrar por mostrarle un ejemplo. Aquí tenemos otras dos operaciones que cerraron en conjunto. Aquí tenemos dos operaciones que cerraron en conjunto cuando ellas sumaron al promedio que yo les dije que cerraran cuando estén en conjunto, ¿sí? Así que bueno, así es como más o menos funciona esto. Vamos aquí, voy a mostrarle unos ejemplos que corrí como por 5 meses. Hice unos ejemplos y aquí sería una operación, la misma estrategia, exactamente la misma estrategia. Simplemente aquí se hizo al 2 por 1, 40% que agarrara 40 pips, un ejemplo, y 20 pips en stop loss. Y aquí esto fue lo que me dio de resultado. Negativo $81, un 2% de drawdown y básicamente pues esto fue lo que pasó y no pasó nada interesante. Ahora, habilitando esa cuenta en promedio, la misma estrategia de entrada, simplemente quitándole el stop loss y haciéndole un promedio, mira mi ganancia. Mi ganancia ahora fue 524, igual tuve un drawdown de 3.4 que ni siquiera tampoco fue tanto a comparación al ejemplo anterior y tuve mejor ganancia. O sea, ya esto fue una ganancia y esto fue una pérdida, simplemente cambiándole algo. Entonces la pregunta es, teniendo la misma estrategia, ¿por qué alguien pierde y otros ganan? Entonces es ahí la pregunta en la que tenemos que hacernos. ¿Por qué algo así? ¿Por qué cuando ya a veces gente me pregunta, pero yo estoy perdiendo, Yo a veces veo a alguien que entra y entramos en la misma dirección, yo me aguanto más, no me salgo. ¿Por qué? Porque también todo depende de tu cuenta, cuánto dinero tienes y también todo depende los lotes en los que estás entrando. Si tú entras con lotes muy, muy fuertes, te vas a salir porque te va a dar miedo del mercado. Simplemente le tienes miedo al mercado. Pero si entras con unos lotes pequeños que simplemente no te van a hacer mucho hueco, vuelves a entrar otra vez y entonces, ¿cómo es lo que les estoy diciendo? El plan de acciones, si usualmente entras con dos lotes, un ejemplo, vamos a separar esos lotes en pequeños lotes y vamos a entrar otra vez al mercado con menos lotes y no nos va a dar tanto miedo del mercado. Y esto sería la diferencia en que sí se puede ganar en el mercado y aquí la misma estrategia es de que sí se puede perder. Ahora entonces hice algo más interesante que fue correr la misma estrategia, pero haciendo con lotes mucho más grandes,
con un loter estándar y aquí esta fue la pérdida, 1340, un 45% de drawdown y no se hizo mucho y esto fue también como por 5 meses. Ahora, si yo les muestro la misma estrategia también con los mismos lotes y haciendo algo ya extravagante, aquí la cuenta salió en 6.500 con una cuenta de 5.000, o sea, doblé la cuenta en cuestión de 5 meses. Gané casi todas las operaciones, un drawdown de un 34% que fue menos que el drawdown del ejemplo anterior que fue un 45%. Vamos a mirarlo aquí, este tampoco es. Vamos a verlo aquí donde es que está. Entonces, como pueden ver, la diferencia es drástica. Así que si tú estás perdiendo en el mercado es porque hay algo que está mal. Porque realmente, como les digo, no es como entramos, porque no tenemos que estar siempre perfecto, no tiene que ser la operación perfecta. Tenemos es que aguantarnos un poco y dejar que el mercado haga lo que tiene que hacer. Así que si tú quieres entrar y salir en ganancia todos los días, sí se puede, pero simplemente hay operaciones que hay que dejarlas correr y que hagan lo suyo. Así que miren la diferencia tan drástica, la misma estrategia, simplemente una fue negativa y la otra fue positiva. Y es ahí cuando tú dices, pero ¿por qué esa persona está haciendo dinero y yo no? ¿Qué es lo que están haciendo diferente? Y esto es lo que se está haciendo diferente. La manera del stop loss, la manera de ver el mercado. ¿Por qué se comporta así? Así que no te enfoques tanto en las entradas, que no tienen que ser perfectas, simplemente entra con poco y déjalo correr, deja que el mercado haga lo que tenga que hacer. Así que traders, está muy interesante esta estrategia que les estoy ofreciendo aquí con el robot. Es algo de que, claro, no lo vas a dejar que él se maneje solo siempre, pero por lo menos si tienes muchas alternativas de las cuales ya hemos hablado, de todos los tipos de entradas que podemos hacer usando los diferentes tipos de filtros y ahora usando esto que serían los ajustes, entrar operaciones en promedio que también nos puede ayudar muchísimo. Ahora también tenemos la distancia entre operaciones que también va a cambiar a cómo vas, cómo tú operas. Así que me dejan saber qué piensan, si es algo que les interesa. Yo lo estoy haciendo. Ahora la verdad que el robot es mi mejor amigo. El plan que tenemos aquí es no dejar nuestro trabajo para sentarnos aquí 8 horas, sino que también que el robot nos ayude a trabajar, ¿sí? No tenemos que hacerlo todo, tienes que ayudar a que trabajar junto con el robot y poder implementar mejor, poder tomar mejores decisiones. Así que bueno, si les gusta, me dejan saber. Nos vemos en el canal de Telegram, háganle un like al video, háganle un comentario y nos vemos en el próximo video.